Ejercicios resueltos sobre polarización del BJT. Te recomiendo hacer pausa en cada ejercicio que vayas solucionando, ya que esto lo haré de forma rápida. Sin embargo, como este es un video, tú puedes detenerlo en el momento que necesites y puedes resolverlo con un cuaderno y lápiz a la par del mismo. Para el siguiente circuito determine el voltaje de alimentación VCC, la resistencia de base RB y el beta del transistor. Notamos que la corriente de base es 20 microamperios. Podemos determinar IE por ley de Ohm. IE sería la corriente en esta resistencia de emisor. Esa corriente por ley de Ohm sería 2.1 voltios entre 0.68 K, lo cual nos da 3.088 miliamperios. Sabemos que en un transistor la corriente de base es IE entre beta más 1. Esto es algo que será realidad siempre en la región lineal. Por lo cual despejamos para beta más 1 y nos queda que esto será IE entre IB. Y como ya tenemos los dos valores, esto nos da 154.4 veces, porque esto no tiene unidades. Al restarle 1, ya que lo que encontramos es beta más 1, si le restamos 1 encontramos beta, entonces beta es 153.4. Una vez encontrando beta podemos determinar la corriente de colector, que sería beta veces IB en la región lineal de un transistor, y esto nos da 3.068 miliamperios. Luego el voltaje en la resistencia de colector, que sería el voltaje en esta resistencia. A esta es la que llamamos resistencia de colector. Este voltaje por ley de Ohm será la resistencia por la corriente de colector. Y como ya determinamos la corriente de colector y ya tenemos la resistencia que es de 2.7 K, esto nos da 8.28 voltios. Luego determinamos VCC. VCC debe ser la suma de los tres voltajes. El voltaje en el emisor, en la resistencia del emisor, más el voltaje colector emisor, que nos lo está dando el problema, que es 7.3 voltios, más el voltaje en la resistencia de colector que acabamos de determinar. Sumados estos tres nos dan 17.68 voltios, o sea, eso es VCC. Luego determinamos RB. RB es VCC menos VE más 0.7. ¿Por qué? Porque en este no tendríamos la suma del voltaje base emisor, que es 0.7 voltios, más el voltaje emisor, que es 2.1. O sea, 2.1 más 0.7, que sería 2.8 voltios en este nodo. Por lo tanto, la corriente de base es VCC menos 2.8 voltios entre RB, pero lo que andamos determinando es RB, que sería VCC menos B más 0.7 entre IB. Esto nos da 744 kiloohmios. Y así determinamos lo que nos pedía el problema, que era RB, VCC y el beta. Veamos este otro ejemplo. Para el circuito determine RC, RB y RE. Nos dan como dato IC, que es 2 miliamperios. El voltaje resistencia colector puede ser determinado, ya que nosotros tenemos el voltaje en el colector, que es 7.6, y el voltaje de alimentación, que es 12. Quiere decir que el voltaje en la resistencia tiene que ser la resta de 12 menos 7.6, que da 4.4 voltios. Determinamos RC, ya que tenemos el voltaje en esa resistencia y tenemos la corriente, que es 2 miliamperios. Por lo tanto, podemos determinar la resistencia, que nos da 2200 ohmios. Luego determinamos IB. Como nos dan IC y nos dan beta, podemos determinar que IC entre beta es IB y da 25 microamperios. Luego el voltaje de base. El voltaje base es este que está en este nodo, en la base. Sería el voltaje de emisor, que es 2.4 voltios más 0.7 voltios, que es la caída de tensión entre base emisor de un transistor de silicio. Esto da 3.1 voltios. La resistencia de base, por otro lado, es la diferencia entre el voltaje de alimentación, entre el voltaje base, entre la corriente de base. Y como la corriente de base ya la determinamos que es 25 microamperios, esto sería 12 menos 3.1, que es el voltaje de base. O sea, estamos encontrando el voltaje en esta resistencia,
entre 25 microamperios, que es la corriente de base. Aquí, la corriente que pasa por esa resistencia. Por lo tanto, el valor de la resistencia es 154.838.7 ohmios. Luego determinamos la corriente emisor. Si tenemos la corriente de base y el beta, la corriente de emisor es IB por beta más 1 en la región lineal de un transistor. Por lo tanto, esto es 25 microamperios por 81 y nos da 2.025 miliamperios. La resistencia de emisor, por ende, será el voltaje emisor, que es 2.4 voltios, entre la corriente emisor, que ya la tenemos, que es 2.025 miliamperios, y esto nos da 1185.19 ohmios. Veamos este otro ejemplo. En este pues nos dan todas las resistencias, el voltaje de alimentación, el beta del transistor, y nos piden determinar IB e IC. Lo primero que hacemos es encontrar un circuito equivalente, que sería este: encontrar un equivalente Thevenin en la base que se compone de un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin. Esto se hace de la siguiente forma: el voltaje Thevenin será el voltaje de alimentación entre la suma de las dos resistencias R1 y R2 multiplicado por R2, o sea, la caída de tensión en la base del transistor. Esto da 2.048 voltios. La resistencia Thevenin, por otro lado, es el paralelo de esas dos resistencias, o sea, R1 por R2 entre R1 más R2, lo cual nos da 7.935 kiloohmios. Ahora ya tenemos el equivalente Thevenin. Siguiendo con el problema, ya tenemos acá dibujado el equivalente Thevenin del circuito. Ya pusimos el voltaje Thevenin, que es 2.048 voltios, y la resistencia Thevenin, que nos dio 7.935 kiloohmios. El resto del circuito en la parte de la malla del colector queda igual. Ahora podemos determinar IB. Para este sistema, IB es el voltaje Thevenin menos 0.7, que es la caída de tensión del diodo, entre la suma de la resistencia de base más la resistencia de emisor por beta más 1. Esto nos da 21.39 microamperios para la corriente de base. La corriente de colector es beta veces la corriente de base, y como el beta nos lo dan, que es 80, esto es 1.71 miliamperios. La corriente de emisor es beta más 1 la corriente de base, esto para cualquier transistor. Estas son dos verdades que siempre se van a cumplir si el transistor está bien polarizado y está en la región lineal, que es la mayoría de los casos. Entonces la corriente de emisor da 81 por 21.39 micros y esto da 1.73 miliamperios, ligeramente mayor a la corriente de colector. Veamos este otro ejemplo. Para el circuito determine la corriente de emisor y el voltaje emisor, que es este. Solo que hay que tener cuidado porque este voltaje emisor está con respecto al nodo de referencia. Siempre los voltajes tienen su nombre con respecto al nodo de referencia. A este de acá lo llamaremos VEE. O sea que VEE igual a menos 6 voltios. Y a este voltaje acá lo llamaremos VCC. O sea que VCC es 6 voltios. Notamos que nos dan el beta, que es 120. Resolvamos este sistema. Si hacemos una malla cerrándose aquí, donde estoy tirando esa línea roja, ¿verdad? Empezamos por menos VCC más IB por RB más 0.7, que es la caída de tensión entre base emisor del transistor, más IE por RE, que es el voltaje en la resistencia de emisor, más VEE igual a 0. Esa sería la ecuación de la malla. Reordenándolo un poco y despejando para IB por RB, esto nos da IB por RB igual a VCC menos VEE menos 0.7 menos IE por RE. Entonces, nosotros recordamos que para un sistema lineal de estos, IE es beta más 1 IB cuando hay un transistor en juego. Por lo tanto, sustituyendo esto en la ecuación anterior, nos queda lo siguiente. IB por RB es igual a VCC menos VE menos 0.7 menos beta más 1 IB, ya sustituyendo esto aquí, por RE, que es esto de acá. Podemos dejar al lado izquierdo todo lo que está con IB y al lado derecho el resto. Entonces, despejando
o digamos factorizando IB, nos queda IB por este término es igual a BCC menos BE menos 0.7. Por lo tanto, IB sería esto para ese sistema. BCC menos BE menos 0.7 entre RB más beta más 1 BCRE. Sacado de esta ecuación. Si nosotros encontramos IB ya sustituyendo todo, sabemos que BCC es 6 voltios, BE es menos 6 voltios. Esto nos queda 23.77 microamperios para IB. Sabemos que IE es beta más 1 veces IB, por lo tanto, IE nos queda 2.87 miliamperios. Y tenemos ya el valor de IE. Pero queremos encontrar BE con respecto al nodo de referencia que está acá arriba en el dibujo, ¿no?, del diagrama. El voltaje, la resistencia de emisor, es RE por IE por ley de Ohm. O sea, 1.2K por IE, que es 2.87 mili, que lo encontramos anteriormente. Esto da 3.444 voltios. El voltaje colector-emisor debe ser el resto. O sea, el voltaje que hay entre el colector y emisor del transistor. Esto sería que el voltaje colector-emisor más el voltaje de la resistencia del emisor debería dar el voltaje EEE, que es menos 6 voltios. Entonces, BCE despejado nos queda menos 9.444 voltios, que es el mismo BE, porque estamos hablando que es ese voltaje entre colector y emisor con respecto a tierra. Otro ejemplo, para el circuito determine IC, IB y BC. Para ello solucionamos la malla de base, o esta malla que voy a marcar aquí en rojo. ¿Ok? Vemos que el voltaje en la resistencia de base queda con esta polaridad y en la resistencia de emisor queda con esta polaridad. Entonces sumamos los voltajes de la malla. IB por RB, que es el voltaje en la resistencia de base, más 0.7, que es el voltaje base emisor, más IE por RE, que es el voltaje en la resistencia de emisor, más BE, que es este voltaje de acá que llamamos BE, debe ser igual a 0 para que se cierre la malla. Sabemos que en los transistores en región lineal, la corriente de emisor es beta más 1 veces la corriente de base. Por lo tanto, mezclando las ecuaciones, IB por RB más 0.7, o sea, estas dos, estamos mezclando estas dos para obtener esta. IB por RB más 0.7 por, ya poniendo esto en vez de IE acá, nos quedaría sustituido en esta parte de la ecuación por RE más BE igual a 0. Despejando para IB, agrupamos y despejamos para IB, nos queda IB igual a menos BE menos 0.7 entre RB más RE por beta más 1. Esta sería una forma de determinar IB en este sistema. Ya resolviendo esto, esto nos queda 6.194 microamperios. Sabemos que también en un sistema de estos, si está en la región lineal el transistor, IC es beta veces IB. Y como ya tenemos IB, podemos encontrar perfectamente IC, que nos da 0.743 miliamperios. Luego determinamos el voltaje, en la resistencia de colector, que es esta de acá. Porque ese voltaje nos va a ayudar a encontrar BC. El voltaje en la resistencia de colector es IC por RC, por ley de Ohm. Esto nos da 8.916 voltios. Por ley de Kirchhoff, el voltaje BC debería ser BCC menos el voltaje en la resistencia, que es 16 menos 8.916 voltios, lo cual nos da 7.084 voltios, que era uno de los parámetros que nos pedía el problema, BC. Entonces ya tenemos BC, IB e IC.